¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos acercamos hasta Mundo Reishi para introducirles un poquito más en el sistema circulatorio, para explicarles un poquito cómo funciona y conocer también nuestro cuerpo, ¿verdad, Raúl? Muy buenas. Muy buenas, Marta. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco del colesterol? ¿Es tan malo? Claro, el colesterol puede ser malo, pero realmente no hay que tenerle miedo. O sea, digamos que todas nuestras células del cuerpo tienen colesterol en su membrana y es muy necesario para fabricar hormonas, para cosas muy variadas. El problema es cuando el colesterol se pega al tejido arterial, se infiltra y entonces ahí empieza a cerrarnos la circulación. Ahí es el colesterol que podría ser malo, pero no tiene por qué un colesterol elevado generar eso, y eso quería detallarlo hoy, por ejemplo. Nosotros con la edad el colesterol va creciendo, digamos porque nuestros sensores de colesterol y nuestra aspiradora de colesterol de la sangre, tenemos en el hígado una especie de aspiradora que va sacando el colesterol y lo va trabajando y haciendo cosas, pues va fallando y es lo que se llama el colesterol nos sube con la edad por esa falta de esa aspiradora. Entonces, ¿qué es lo que hace que suba exactamente? Porque claro, vamos cumpliendo años, pero más allá de la edad hay algo que... Muchísimo. La edad es un factor porque sacamos menos colesterol sanguíneo, pero más importante, y de lo que se habla muchísimo cuando uno va al médico, es de la dieta. La dieta, tenemos sustancias muy oxidantes que cuando las metemos en la alimentación, bollería industrial, quesos muy grasos, lo que te suelen quitar cuando uno va al médico, resulta que hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque tienen unas sustancias que se llaman, oxisteroles, que nos rajan, podríamos decir, el tejido circulatorio. Cuando se raja el tejido circulatorio, entonces viene el colesterol, el sistema inmune detecta esa raja y dice al hígado, oye, fabrica colesterol porque hay que taparla. Y el colesterol entonces es cuando se infiltra por esas heridas del endotelio vascular, se llama así las tuberías, y se pega por detrás. Y si no cuidamos nuestra dieta, empieza a haber rajas por todos sitios, empieza a pegarse por todos sitios, y ese es el colesterol malo. Que le tengamos alto es simplemente por ese fenómeno, porque el sistema inmune dice al hígado, fabrica colesterol para corregir los daños. O sea, realmente colesterol malo no es tan malo, sino que nos está ayudando a que no nos desangremos, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Incluir en la dieta sustancias que protejan el tejido vascular. Podemos comer plantas muy antioxidantes como la cúrcuma, jengibre, reishi. Hay muchos hongos y plantas que, aunque nos alimentemos mal, que lo ideal es corregir la alimentación mala, nos van a ir protegiendo el tejido vascular para que no sufra tantos daños, no se oxide y no se deteriore y nos suba el colesterol. Por eso, prácticamente todas las plantas, frutos rojos que se han evaluado en colesterol, las que tienen más antioxidantes se han visto más protectoras de los niveles del colesterol, pero ya digo, por la mala dieta. Lo primero que hay que hacer es corregir la dieta. Entonces sí que tenemos como esa alternativa natural, ¿no? Como dice, de plantas u hongos que nos echan una mano. Claro. Nos echan una mano, pero no hacen todo, claro. Ahí estaría la dieta, pero realmente los derivados de colesterol que nos tomamos hoy en día vienen de cultivar hongos en laboratorios, en bioreactores. O sea, realmente los hongos son los mayores productores de metabolitos para reducir el colesterol. Y setas de nuestra alimentación que podemos comprar en un supermercado o que podemos comprar en capsulitas concentradas, bajan el colesterol igual de eficaz que el medicamento. Por supuesto, nadie tiene que tomar ningún producto natural ni fitoterapia de plantas u hongos sin consultar a un especialista, a un fitoterapeuta, porque, por ejemplo, la levadura de arroz rojo, pues es un producto, es un hongo que se cultiva sobre arroz y genera la misma molécula que el lovastatin, la estatina que inicialmente hace muchos años se sacó primero al mercado, ahora ya hay otras estatinas, muchas, y esas lo que hacen es impedir que el hígado fabrique colesterol. No van realmente al origen, el origen es corregir esos daños arteriales para corregir el colesterol, sino que van a hacer, para que nos baje el colesterol, hacemos que el hígado no fabrique colesterol. Para mí eso es una herramienta muy agresiva, de hecho suele dar muchos efectos secundarios, cansancio muscular, mientras que lo ideal es incluir en la dieta productos que protejan el tejido vascular, digamos, y ahí encontramos otro montón de plantas diferentes. Hay plantas que reducen la absorción de colesterol de los alimentos y entonces nos baja el colesterol por ahí. Hay plantas y extractos que mejoran la microbiota
bacterias de nuestro intestino, fijaros dónde llega la complejidad, y generan sustancias antiinflamatorias que protegen del tejido vascular. O sea, hay muchas cosas para aplicar en este mundillo del colesterol, pero no daría de sí la entrevista para los otros temas que vamos a tratar. Hablamos del colesterol, que con la edad nos va pasando un poco factura, pero pasa lo mismo también con la presión arterial. Claro, la presión arterial, además, básicamente, a medida que vamos envejeciendo, nuestras paredes que llevan las venas y las arterias se van haciendo rígidas, las proteínas elásticas se van fragmentando, dañando, y entonces perdemos elasticidad. Y pensemos como una tubería. Tú tienes una tubería del agua en casa que, si subes la presión dentro, puede romper y generar un derrame. Si tienes una tubería de goma elástica, aunque suba la presión, la tubería se deforma y mantiene la presión. Lo que pasa con la edad es que esa tubería va perdiendo elasticidad. Y ahí, de nuevo, existen multitud de plantas que, bueno, no tantas. En el colesterol sí hay muchísimas, casi cualquier cosa con antioxidantes, pero tenemos plantas que actúan mejorando la elasticidad de las arterias, como extractos de ajo, flavonoides de espino blanco, otra planta, nombres raros. Pero también, a medida que envejecemos, nuestro riñón empieza a filtrar peor, y entonces la sal se va acumulando en el tejido sanguíneo. Cuando la sal se acumula, resulta que, mucha gente no lo sabe, pero siempre tenemos la misma cantidad de sales en la sangre. Si tú comas sal, la sal entra en el tejido sanguíneo y tiene que meter más agua para que la concentración de sal sea siempre igual, digamos, siempre se tiene que mantener. Entonces, cuando tú tomas sal, mucha sal, tienes que meter mucha más agua, se sube la presión porque hay más agua en las tuberías y entonces no sube la tensión. Por eso, una medida dietética muy buena es reducir la ingesta de sal. Reduces en torno a un 20% la presión arterial. Pero, de nuevo, hay plantas que ayudan a eliminar sal de los riñones, las plantas diuréticas. Muchos tipos de plantas van a permitir que, al igual que cuando ya estamos medicados, tomas diuréticos para eliminar el exceso de sales y te ayuda junto con la pastilla de la tensión arterial, pues existen plantas que hacen ese efecto. Y por último, el riñón también genera sustancias que corrigen la tensión de nuestras venas. Entonces, cuando el riñón trabaja bien, genera bien la sustancia y nuestras venas se contraen o se expanden con sistemas distintos en base a lo que genera el riñón, el sistema que se llama angiotensina. También tenemos plantas que son fabulosas, funcionan, están hasta aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. El olivo viene extraído, en tanto hoja, en infusión, como extractos determinados, llega a funcionar exactamente igual que un medicamento en el sistema angiotensina, haciendo que nuestras venas dilaten y permitan bajar la presión arterial. Estas tres vías son las principales, que no sé si he ido muy rápido, pero bueno, ahí las cuento. Otro de los factores importantes es los nervios, ¿no? El estrés que acumulamos. Claro, nuestro propio sistema nervioso hace que cuando estamos tensos, tú notas esa tensión y hace que las venas están cubiertas de una masa muscular, y se llegan a comprimir y a alterar la presión arterial. De hecho, existe una cosa que se llama el síndrome de bata blanca, cuando un señor va al médico, se ve enfrente del señor vestido de bata blanca y entonces se pone tenso y sube la tensión arterial, y tienen que tomársela 2 o 3 veces para ya llegar a una tensión arterial real. Eso en casa no sucede, por eso en casa a veces tienes la tensión arterial bien y cuando llegas allí, mal. Esa tensión arterial, debido a un estrés, a una tensión nerviosa, también existen plantas que pueden bajar el nivel de estrés y a tolerar más nuestra ansiedad, nuestra angustia de un estrés en el trabajo y tal, y de esa forma regular una tensión arterial inducida por un estrés mental, digamos, neurológico. En este recorrido vamos a seguir por otra enfermedad, que es la diabetes. Vamos a empezar a explicarles un poco a nuestros espectadores, vamos a empezar por el principio, ¿qué es la diabetes? Claro, además la diabetes, los especialistas van a considerar que va a ser la pandemia de ahora, de este siglo. En poco empezarán a aparecer un montón de gente diabética. Cuando nuestro organismo no gestiona bien los niveles de azúcar, y el azúcar se desestabiliza, empieza a subir el azúcar en la sangre, tenemos un problema que es la diabetes. ¿Y por qué sucede eso? Pues simplemente un chico joven se pone a tomar Coca-Colas, Fantas, bebidas que tienen 12 gramos de azúcar por litro. Cuando tú te tomas un zumo de naranja concentrado de un vaso, que pueden ser 6 naranjas, la gente no sabe que, o 4 naranjas, tienes un pico de azúcar, te sube todo ese azúcar a la sangre y enseguida tu páncreas dice, hay que generar insulina
insulina, que seguro que os suena de la diabetes, para hacer que ese azúcar baje de la sangre, se meta en los músculos, lo trabaja el hígado, diferentes mecanismos. Cuando estás 10 años tomándote estas bebidas, incluso en la comida, llega un momento en que el páncreas se satura, no puede más, le dañas y entonces te genera una diabetes. ¿Qué pasa? Que por desgracia tenemos acceso a un montón de bebidas ultra azucaradas hoy en día, panes blancos que hay que considerar que el 70% de una barra de pan es azúcar, realmente es almidón, pero el almidón en nuestro intestino se transforma en azúcar puro y duro, en glucosa, y hay un montón de productos que hacen que diariamente tengamos picos de azúcar, hacemos trabajar en exceso al páncreas y nos puede generar esta enfermedad metabólica muy grave, porque cuando el azúcar está subido en sangre empieza a reaccionar con todo, con la retina. Hay más de 2 millones de ciegos en el planeta solo por azúcar, con los riñones, te les destroza, con el sistema nervioso empiezas a meter, y eso es a veces lo que empieza a detectar la gente, porque es una enfermedad silenciosa, empiezas a notar que ya no tienes tacto en las manos, o que tienes problemas renales. Un análisis de azúcar te diría que tienes diabetes. Además está diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Vamos a intentar brevemente explicárselo rápidamente. Sí, porque la de tipo 2 sería esta que he comentado ahora, agotamiento del páncreas, que también hay más mecanismos, pero en general la diabetes de tipo 2 es por desregulación del páncreas o de las vías de toma de azúcar, y luego la de tipo 1 es todavía es autoinmune. Tu sistema inmune detecta al páncreas como dañino y ataca las células beta del páncreas, que son las que generan la insulina, y es una enfermedad que estás hoy tranquilamente y mañana de golpe ¡fas! Tu sistema inmune ha decidido que tu páncreas es malo y te genera la diabetes, y el resto de tu vida te tienes que medicar con insulina. Lo que fabricaba el páncreas lo tienes que inyectar. Ahí lo que hay que hacer, se ha visto que hay una alteración inmunológica debido a una microbiota intestinal alterada. Las últimas investigaciones de hace unos años, del 2023-2024, demuestran que la diabetes tipo 1 se debe a una disfunción, curiosamente, intestinal. Cuando tenemos mal el intestino, sin saberlo, se genera una inflamación constante en todo el cuerpo que descontrola el sistema inmune y en algunos casos acaba decidiendo que tu páncreas es el malo, en otros casos tu sistema nervioso, generando una enfermedad neurológica o cualquier parte del cuerpo. Y hay que tener una alimentación sana para nuestras bacterias para controlar enfermedades autoinmunes. Eso es una de las últimas cosas que se proponen para prevención de muchas enfermedades, como esta diabetes tipo 1. Y en esa alimentación podríamos incluir también ciertas plantas que nos ayudan. Claro, existen plantas que funcionan protegiendo el páncreas con muchos antioxidantes, entonces hacen que se canse menos, que se mantenga mejor. Incluso hay plantas como de la medicina ayurvédica que se ha visto que regeneran las células productoras de insulina en el páncreas. Entonces es una forma de actuar en el origen. Otra, por ejemplo, los picos de azúcar son los que nos acaban agotando ese páncreas. Entonces envolver tu alimentación, si es mala, siempre hay que ir a una alimentación correcta, por supuesto, pero si es mala, envolverla con plantas viscosas, mucilaginosas, con un lino, con un psyllium, hay muchas, sobre todo yo suelo recomendar el fenogreco por varias vías, hace que la gelatina envuelva tu alimento y que el azúcar suba poco a poco a la sangre, sube lentamente, y entonces eso es muy beneficioso para un diabético que tiene muy mal control del azúcar. Y luego hay plantas que incluso mejoran la introducción del azúcar dentro de los músculos. Por supuesto, yo lo que sí recomiendo, incluso en gente tratada, es incluir en la dieta productos que ayuden a proteger el sistema vascular, sobre todo si tienes el azúcar mal, que no le controlas, pues lógicamente está afectando a todo tu cuerpo. Hay que incluir en la dieta plantas y productos que protejan para que por lo menos no se originen daños con el paso del tiempo. Hay que regular cuanto antes el azúcar con las medicaciones, con las plantas, pero sobre todo proteger el cuerpo para que no haya daños y no tengamos para el resto de nuestra vida las manos dormidas, por ejemplo. Te iba a preguntar si todos estos tratamientos, estas plantas eran inocuas, pero bueno, yo creo que con esto pues ya nos da pistas, ¿no? Claro, realmente si la persona está medicada, las plantas todas pueden interferir. Me explico. Tú tienes un azúcar perfectamente controlado y de repente decides meter una planta que ayuda a mejorar la síntesis de insulina, que protege el riñón, el hígado, que mejora la toma de azúcar por las 3 vías. Hay plantas que funcionan en los 3 tipos, que son las que yo suelo recomendar en mis consultas. ¿Qué pasa? Que te va a desestabilizar el azúcar
Totalmente. Si la incluyes de golpe, vas a tener una diabetes, una bajada. Todas las plantas, por su efectividad, pueden ayudan en estos problemas, pero tienes que tener muy en cuenta qué está tomando el paciente para que no haya interacciones, o incluir poco a poco todos los productos para que nos vayan regulando el médico, que es el especialista en la medicina, que diga, pues estás controlando muy bien el azúcar, vamos a bajar un poquito la metformina, o vamos a bajar un poco tal. La interacción existe porque la eficacia existe. No sé si me llego a explicar. Pues para aquellos espectadores que nos estén viendo, que tengan alguna de estas patologías y que quieran iniciarse un poquito en este mundo de las plantas, de los hongos, que no sepan cómo hacerlo, como puede ser mi caso perfectamente, vamos a recordarles dónde están, cómo pueden contactar con ustedes para que les puedan echar una mano. Pues estamos aquí en Palencia Capital, a una bocacalle de la calle Mayor, en la calle Valentín Calderón. Yo soy el que os atenderé en persona, aunque suele haber otras personas también aquí. Y yo encantado de que vengáis a consultar, que para eso estoy. Que le resolverá todas las dudas. Por supuesto, y por supuesto traer todo tipo de cosas que estéis tomando, porque es muy importante que la gente no lo tiene en cuenta a veces en estas tiendas. Las plantas interaccionan y hay que ver qué está uno tomando para saber cómo introducirlas y dosificarlas de forma correcta. Pues muchísimas gracias, Raúl. Ahora ya les dejamos el recado a nuestros espectadores y ya saben dónde tienen que venir. Muchas gracias, Marta.